¿Te has preguntado alguna vez a dónde vamos al morir? Quizás sea difícil de explicarlo, debido a que muchas personas creen diferentes creencias distintas y les puede causar confusión. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos da la respuesta correcta. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para morir. Más bien la Biblia habla que la muerte llegó a existir por consecuencia de desobediencia a Dios. La Biblia explica que después de haber creado todo, por último Dios creó al ser humano del polvo del suelo. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Biblia, Reina Valera 1960. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos muestra cuál es el deseo de Dios para la humanidad, que viviéramos aquí en la tierra. Note como dice Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis capítulo 2, versículo 15-17, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿por qué muere el hombre? Leamos el versículo 17. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, por ciertamente morirá. Es decir, la muerte es el castigo, no es un premio para ir al cielo. La muerte es lo opuesto de la vida, es dejar de existir. No es que al morir vamos al cielo, es todo lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios, pero es lo que creen la mayoría de las personas. Y esto sucede pues se salen de la enseñanza bíblica, creen en doctrinas e interpretaciones que no se originan de la Biblia, dejan de ser uno, como Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo del 21 al 23. Esto no se trata de algo nuevo, es lo que está escrito desde el principio en el Génesis. Lo nuevo sería creer que Dios nos creó para vivir en el cielo. Por lo general, esta confusión se debe a que usan algunos versículos mal interpretados de las escrituras griegas, mezclado a enseñanzas paganas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él enseñaba por ilustraciones, por parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 34. Él hacía comparaciones y hablaba a varios auditorios de personas diferentes, a los judíos, a los escribas y fariseos con distintas creencias. También hablaba a sus apóstoles. Entonces Jesús hizo un pacto con sus apóstoles para reinar con Él en los cielos. Consideremos lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 28, 29 y 30. Biblia Católica Latinoamericana. Ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les doy autoridad, como mi Padre me la dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en trono para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¿A quién habla Jesús aquí? A sus apóstoles. Consideremos también Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les había dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Jesús habla con sus apóstoles, y es donde está la confusión de muchos. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Biblia, traducción en lenguaje actual. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Jesús habla nuevamente a sus apóstoles. En el libro de Apocalipsis se habla de dos grupos
una grande muchedumbre de personas de todas partes de la tierra, esperanza terrenal, y un grupo pequeño que, aunque empezó con los apóstoles, se habla de un total de 144,000 que reinarán con Jesús en el cielo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 y 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. El apóstol Pablo era uno de ellos que tenía esta esperanza. A veces se dirige a ellos en sus cartas, lo cual algunos creen que se trata que todos van al cielo. Consideremos Romanos capítulo 6, versículo 8, Biblia Católica Latinoamericana. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, levantó a personas que habían muerto. Pero, ¿dónde Jesús los resucitó? Aquí, en la tierra, conforme a la misma enseñanza desde el principio en Génesis. No es una enseñanza nueva, y es la misma enseñanza que Jesús enseñó, y es lo que debemos de creer todos nosotros. Juan capítulo 11, versículos 40, 41 y 42, habla cuando Jesús levantó a Lázaro. Todas las resurrecciones que Jesús efectuó fue aquí en la tierra. Consideremos las palabras de Jesús sobre la resurrección de los muertos y dónde tendrá lugar en el futuro. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Biblia Católica Latinoamericana. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Tenemos un precedente de cómo Dios ama a sus escogidos. En los días de Noé se construyó un arca para sobrevivencia. Dios no los salvó llevándoselos al cielo. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué esperanza hay para la humanidad que ha muerto? Consideremos Salmos capítulo 37, versículo 29, e Isaías capítulo 45, versículo 18. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Así se cumplirá la voluntad de Dios. Así dice ahora en Isaías capítulo 45, versículo 18. Biblia Reina Valera 1960. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y así lo confirmó Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 5. Biblia Reina Valera 2004. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.